Imagina por un instante que tienes el control total de tu vida. Cada palabra que pronuncias es precisa y poderosa. Tu mente trabaja a tu favor sin sabotearte con pensamientos negativos. Lo que dices, lo que piensas, lo que sientes y cómo administras tus recursos no son aspectos aislados, sino piezas de un mismo engranaje. Si una falla, todo el sistema se resiente. Pero si aprendes a dominarlas con inteligencia, puedes transformar por completo tu vida. No se trata de magia ni de suerte, sino de disciplina y estrategia. El verdadero poder no está en controlar lo externo, sino en gobernar tu mundo interior. En este video, te enseñaré cómo tomar las riendas de estas 4 áreas clave. Verás cómo tus palabras pueden ser tu mejor aliada o tu peor enemigo, cómo tu mente puede impulsarte o encerrarte en una prisión, cómo no debes dejar que tu estado de ánimo dicte tus acciones, sino moldearlo a tu favor, y cómo el dinero, bien gestionado, se convierte en un medio de independencia y no en una cadena. Antes de comenzar, quiero que hagas algo esencial. Escribe en los comentarios la siguiente frase: soy estoico y cada día doy un paso más hacia mi mejor versión. ¿Por qué? Porque al escribirlo estás asumiendo un compromiso contigo mismo. No es solo un conjunto de palabras, sino una declaración de intenciones. Es el reconocimiento de que cada día es una nueva oportunidad para fortalecerte, ser más disciplinado y tomar el control de tu destino. Empecemos. Número 1. Aprende a controlar tu boca. A veces, en medio de la vorágine del día a día, me detengo un instante y pienso en cómo mis palabras han sido, en más de una ocasión, el disparador de situaciones inesperadas. Me veo a mí mismo en esos momentos en los que, sin meditar demasiado, dejo escapar comentarios o juicios que luego se transforman en espinas en medio de relaciones que, de otro modo, eran tan valiosas. Con el tiempo, entendí que aprender a controlar mi boca no se trataba de silenciar mis opiniones, sino de hallar el equilibrio entre expresar lo que siento y respetar el espacio y las emociones de quienes me rodean. Desde muy joven, creí que decir lo que pensaba era sinónimo de sinceridad, de autenticidad pura. En mi infancia y adolescencia, cada palabra era una declaración de mi personalidad, una manera de afirmar mi presencia en un mundo que parecía exigirme a gritos no dejarme pasar por alto. Recuerdo aquellas tardes en las que, al conversar con mis amigos, lanzaba comentarios sin filtro, convencido de que la verdad, por muy cruda que fuera, merecía ser dicha. Sin embargo, pronto descubrí que, al igual que una semilla mal plantada, ciertas palabras podían germinar malentendidos y sembrar discordia en relaciones que, de otra forma, habían florecido con naturalidad. Esa etapa de la vida estuvo marcada por la ilusión de que el mundo debía comprenderme a la misma velocidad y profundidad en que yo lo entendía. No tardé en notar que, al igual que el caos en una orquesta desafinada, mis palabras a veces creaban disonancias difíciles de reconciliar. El uso imprudente de la lengua no solo generaba conflictos en el entorno laboral o en amistades queridas, sino que también dejaba cicatrices en mi interior, haciendo eco de una voz que a menudo se lamentaba de la falta de mesura en mis expresiones. No es que quisiera ser rudo o insensible, sino que, en el fragor del momento, mi lengua parecía tener vida propia, rebelándose contra la cautela que mi mente pedía a gritos. La ironía radicaba en que, mientras me esforzaba por planificar y controlar cada aspecto de mi vida, no lograba domesticar ese torrente de palabras que a veces salían sin el filtro necesario. Me enfrentaba a situaciones en las que el ahora era tan efímero que no me dejaba tiempo para pensar, y era precisamente en esos instantes cuando mi boca se convertía en mi peor enemiga. Recuerdo con intensidad aquella reunión familiar en la que, sin querer, arranqué un comentario que desató un torrente de emociones. Una broma, que para mí había sido inocente, se transformó en un arma que hirió sensibilidades y desató un clima de tensión. En ese instante, la impotencia se mezcló con la autocrítica. Me preguntaba, ¿por qué permito que mis palabras escapen sin control? No entiendo que a veces el silencio o una respuesta mesurada pueden ser mucho más poderosos que la veracidad sin límites. Ese día se convirtió en un punto de inflexión, un antes y un después en mi relación con la palabra hablada. Con el paso de los años, fui aprendiendo a reconocer las señales de alerta que mi cuerpo y mi mente me ofrecían antes de abrir la boca.
Aprendí a detenerme un segundo para evaluar si lo que estaba a punto de decir podría dañar a alguien o si, por el contrario, contribuiría a enriquecer la conversación. Fue un proceso gradual, en el que cada equivocación se transformó en una lección y cada error se convirtió en una oportunidad para mejorar. Empecé a darme cuenta de que controlar mi boca no era reprimir mis sentimientos, sino canalizarlos de forma constructiva, buscando siempre el equilibrio entre la honestidad y la empatía. Esta transformación no fue fácil. Hubo momentos en los que la ansiedad y el miedo a equivocarme de nuevo me hacían sentir que estaba coartando mi libertad de expresión. Sin embargo, comprendí que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de reflexionar antes de actuar, de medir las consecuencias de cada palabra y de entender que, en muchas ocasiones, el silencio es tan elocuente como una voz bien modulada. Esa introspección me llevó a explorar nuevas maneras de comunicarme, de expresar mis ideas, sin dejar de ser consciente de que cada palabra tiene un peso, un impacto en la realidad que me rodea. El aprendizaje fue también un viaje hacia el autoconocimiento. Me di cuenta de que, al igual que una orquesta requiere de sutiles ajustes para lograr una sinfonía armoniosa, mi comunicación necesitaba una dirección que le diera sentido y belleza. Comencé a cultivar la paciencia, a escuchar más y hablar menos, y a encontrar en el diálogo la oportunidad de entender en lugar de juzgar. Este proceso me llevó a descubrir la importancia de la empatía, de ponerse en el lugar del otro antes de emitir un juicio o una crítica. Aprendí que cada ser humano lleva consigo una historia única y que mis palabras, por más inofensivas que parecieran, podían marcar la diferencia entre construir un puente o levantar un muro. Hubo episodios en los que, a pesar de mis esfuerzos, mi boca seguía escapándose sin aviso. En esos momentos, la frustración se apoderaba de mí y la sensación de haber fallado me golpeaba con fuerza. Pero también eran instantes en los que aprendía a perdonarme, a entender que el cambio es un camino sinuoso y que cada paso, incluso aquellos que parecen retrocesos, forma parte del aprendizaje. Así, en lugar de culparme excesivamente, comencé a analizar mis palabras con detenimiento, a reflexionar sobre el impacto que tenían en mi entorno y a comprometerme a ser más consciente en cada intercambio verbal. El cambio de perspectiva me permitió apreciar la belleza del control consciente. Comprendí que controlar mi boca era, en esencia, controlar una parte fundamental de mi ser, mi forma de relacionarme con el mundo. Al dominar el arte de la comunicación asertiva, descubrí que podía transformar conflictos en oportunidades de diálogo, que podía convertir un comentario impulsivo en una reflexión profunda y que, sobre todo, podía generar un ambiente de respeto y comprensión mutua. Esta habilidad no solo mejoró mis relaciones interpersonales, sino que también me otorgó una paz interior invaluable al saber que cada palabra estaba en sintonía con mis valores y principios. Hoy, cuando resuena en mi memoria el eco de palabras pasadas, no siento remordimiento, sino gratitud por las lecciones aprendidas. Cada equivocación fue una oportunidad para crecer, cada silencio, una invitación a la introspección. Y aunque la tentación de hablar sin medir las consecuencias pueda volver a surgir, ya sé que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de dominar mi boca, en dejar que el diálogo se convierta en un puente que une y no en una barrera que separa. En este recorrido, he comprendido que aprender a controlar mi boca no es un acto de represión, sino de transformación. Es el camino hacia una comunicación más consciente, en la que cada palabra se elige con la intención de sumar, de sanar y de construir. Y así, con cada conversación, con cada pausa y con cada reflexión, reafirmo mi compromiso de ser un mensajero de empatía y de respeto, recordándome siempre que, al final, el poder de transformar la realidad comienza en el instante en que decido medir la fuerza de mis palabras. Número 2. Controla tu mente. Desde muy joven, viví sumergido en un torrente incesante de ideas, inquietudes y miedos que parecían multiplicarse sin control. Creía que mi mente era un laboratorio en el que experimentaba constantemente, sin darme cuenta de que, al no dirigir esos procesos, muchas veces se convertían en un torbellino de emociones desbordadas. En mi afán por comprender el mundo y por alcanzar la perfección en cada aspecto de mi vida, intentaba abarcar más de lo que realmente podía manejar. Sin embargo,
Pronto descubrí que la verdadera fortaleza no reside en la acumulación de pensamientos, sino en la capacidad de ordenarlos y canalizarlos hacia un propósito claro. Recuerdo aquellas largas noches en las que, acostado en la penumbra de mi habitación, mi mente se inundaba de recuerdos, temores y dudas. Era como si cada pensamiento compitiera por ser el protagonista de una obra que yo no lograba dirigir. El miedo a equivocarme, la ansiedad por el futuro y la melancolía del pasado se entrelazaban en un baile descontrolado. Fue entonces cuando empecé a preguntarme, ¿cómo puedo detener esta espiral y recuperar el control de mi propio pensamiento? La respuesta no fue inmediata, pero el camino hacia esa transformación se abrió ante mí de manera sutil y a la vez reveladora. El primer paso fue reconocer que la mente es, en esencia, un terreno fértil, capaz de albergar tanto pensamientos constructivos como destructivos. Comprendí que no se trataba de reprimir o negar lo que sentía, sino de aprender a observar esos pensamientos sin dejarme arrastrar por ellos. Empecé a practicar la meditación, una herramienta que, aunque al principio me resultaba extraña, poco a poco me enseñó a ser testigo de mi propio flujo mental. Al sentarme en silencio y permitir que los pensamientos pasaran como nubes en el cielo, descubrí que podía elegir en cuál enfocarme y cuáles dejar ir, sin juzgarlos ni reprimirlos. Este proceso de autoobservación me llevó a entender que controlar la mente no es un acto de fuerza, sino de rendición consciente. Es dejar de luchar contra lo inevitable y aceptar que la incertidumbre forma parte de la naturaleza humana. Cada pensamiento, cada emoción, tiene su razón de ser, y al aprender a identificar y clasificar esos impulsos, pude darme cuenta de que muchos de ellos eran simples ecos del pasado o proyecciones del futuro, sin relevancia inmediata para el presente. Con el tiempo, comprendí que el verdadero poder reside en estar plenamente en el aquí y ahora, en ser consciente de cada instante y en responder de manera deliberada, en lugar de reaccionar de forma automática ante cada estímulo. La transformación no fue inmediata ni exenta de recaídas. Hubo días en que, a pesar de mis esfuerzos, la mente se inundaba de pensamientos negativos y me era casi imposible encontrar la calma. En esos momentos, la frustración me invadía y la sensación de estar perdiendo el control amenazaba con devorar cualquier vestigio de serenidad. Sin embargo, cada experiencia me enseñó que el camino hacia la maestría mental es un proceso de aprendizaje continuo. Cada vez que me encontraba sumido en la ansiedad o la preocupación, me recordaba la importancia de respirar profundamente y de centrar mi atención en lo que realmente importaba. Poco a poco, aprendí a ver cada desafío como una oportunidad para crecer, para conocerme mejor y para reforzar mi capacidad de elegir conscientemente mis pensamientos. Este aprendizaje también se reflejó en mis relaciones interpersonales. Al lograr controlar mi mente, descubrí que podía escuchar con mayor atención y empatía, sin dejar que mis propios prejuicios o miedos interfirieran en la comunicación. Empecé a comprender que, al dominar mis procesos internos, me volvía más receptivo a las ideas y emociones de los demás, lo que a su vez enriquecía cada interacción. Dejar de lado el caos mental me permitió conectar de manera más auténtica, sin el velo de la incertidumbre que tantas veces empañaba mis relaciones. Comprendí que la verdadera libertad no se alcanza cuando se tiene todo bajo control, sino cuando se aprende a aceptar lo incontrolable y a vivir en armonía con ello. La mente, como bien descubrí, es una herramienta poderosa que puede ser aliada o enemiga, dependiendo de cómo se la utilice. En numerosas ocasiones, me di cuenta de que mis peores enemigos no eran circunstancias externas, sino las batallas internas que libraba día a día. Esa lucha constante por dominar pensamientos y emociones me llevó a experimentar momentos de intensa claridad, en los que entendí que cada desafío era una invitación a profundizar en mi interior. Fue en esos instantes de introspección cuando descubrí que la verdadera sabiduría no radica en intentar controlar cada pensamiento, sino en aprender a dirigirlos hacia metas que enriquezcan mi vida y la de quienes me rodean. Una de las lecciones más valiosas que aprendí fue que la mente es un espacio en constante cambio, donde lo único permanente es la transformación misma. Esta realización me ayudó a abandonar la necesidad de rigidez y a aceptar la fluidez inherente a la vida. Cada día, al despertar,
me recordaba que tenía la oportunidad de empezar de nuevo, de redirigir mis pensamientos y de establecer nuevas prioridades. La idea de que la mente puede ser entrenada me llenó de esperanza, porque me permitía ver cada error o cada recaída no como un fracaso, sino como una lección más en el camino hacia el autoconocimiento. El proceso de controlar mi mente se transformó, con el tiempo, en una especie de ritual diario. Cada mañana dedicaba unos minutos a la meditación y a la reflexión, permitiéndome conectar con mi esencia y establecer una intención clara para el día. Durante esas sesiones me concentraba en la respiración, en la sensación de cada inhalación y exhalación, y en la conexión entre mi cuerpo y mi espíritu. Era un momento sagrado en el que me entregaba por completo al presente, dejando a un lado las preocupaciones y las expectativas y abriéndome a la posibilidad de experimentar la vida en su forma más auténtica. A medida que avanzaba en este camino, noté que el control de mi mente no solo me permitía gestionar mejor el estrés y la ansiedad, sino que también me otorgaba una perspectiva más amplia sobre mis propias capacidades. Comprendí que, al aprender a dirigir mis pensamientos, me volvía más creativo, más resiliente y, sobre todo, más consciente de mis decisiones. Esta claridad mental se reflejaba en cada ámbito de mi vida, en el trabajo, en mis relaciones personales y en la manera en que enfrentaba los desafíos diarios. La sensación de poder elegir conscientemente mis reacciones me devolvía la confianza perdida en tantas ocasiones y me impulsaba a ver cada obstáculo como una oportunidad para evolucionar. Controlar la mente, sin embargo, no significa volverse insensible o desconectado de las emociones. Al contrario, implica reconocer y aceptar el amplio espectro de sentimientos que nos hacen humanos, sin permitir que ninguno de ellos nos domine por completo. Es un equilibrio delicado entre la razón y la emoción, entre la aceptación y la acción. He aprendido que cada emoción tiene su valor y que al comprender su origen y su propósito, podemos utilizarlas como guías en nuestro camino hacia el crecimiento personal. Así, en lugar de ver el miedo, la tristeza o la ira como debilidades, los reconozco como señales de que hay algo en mi interior que necesita atención. Un aspecto de mi ser que, al ser comprendido y sanado, puede transformarse en una fuente de fortaleza. Hoy, cuando me detengo a observar el flujo constante de pensamientos que inundan mi mente, lo hago con una mezcla de asombro y gratitud. Sé que cada pensamiento, cada emoción, es parte de un proceso mayor de autoconocimiento, y que al aprender a controlarlos, me acerco un poco más a la versión más auténtica y serena de mí mismo. No se trata de eliminar la incertidumbre o de reprimir lo que siento, sino de encontrar el equilibrio necesario para que cada experiencia, por caótica que parezca, se convierta en una oportunidad para crecer y aprender. Controlar mi mente es, en última instancia, un acto de amor propio. Es reconocer que, aunque no puedo dominar todas las circunstancias externas, sí tengo la capacidad de dirigir mi mundo interior hacia un estado de armonía y paz. Al aceptar que la transformación es parte inherente de la vida, me permito ser flexible, compasivo y, sobre todo, consciente de la magia que se esconde en cada instante. Número 3. Aprende a controlar tu estado de ánimo. A lo largo de mi vida, he descubierto que nuestro estado de ánimo es un reflejo directo de la manera en que enfrentamos las circunstancias, tanto las cotidianas como las extraordinarias. Recuerdo épocas en las que me sentía prisionero de mis propias emociones, arrastrado por una marea de sentimientos que, en ocasiones, me abrumaban y me alejaban de la serenidad que tanto anhelaba. Sin embargo, en ese mismo proceso de autodescubrimiento, comprendí que aprender a controlar mi estado de ánimo no implicaba reprimir o negar lo que sentía, sino más bien transformar la forma en que interpretaba y respondía a las experiencias de la vida. Desde muy joven, observaba a mi alrededor cómo algunos lograban mantener una calma envidiable incluso en medio del caos, mientras que otros, incluyéndome a mí en un principio, nos dejábamos llevar por la turbulencia interna. Creía que las emociones eran fenómenos incontrolables, regalos del destino que surgían sin aviso y sin posibilidad de ser moldeados. Sin embargo, a través de la experiencia y la reflexión, descubrí que, al igual que un navegante aprende a leer las estrellas para orientar su rumbo,
nosotros podemos aprender a reconocer y gestionar cada matiz emocional para alcanzar una estabilidad que trasciende los altibajos del día a día. El primer paso en mi camino hacia el control emocional fue aceptar la realidad de mis sentimientos. Durante años me esforcé por etiquetar mis emociones como positivas o negativas, en un intento por descartarlas o, por el contrario, exaltarlas según la situación. Fue en ese proceso de etiquetado rígido cuando me di cuenta de que, en realidad, cada emoción tenía su razón de ser, y al intentar imponer una clasificación estricta, solo aumentaba la intensidad de mis conflictos internos. Comprender que la tristeza, la ira, la alegría o el miedo son respuestas naturales a lo que vivimos me permitió comenzar a observar mis estados de ánimo sin juzgarlos, reconociendo que cada uno tiene su lugar y su propósito. Para poder transformar mi relación con mis emociones, empecé a practicar la atención plena, o mindfulness, una técnica que me ayudó a centrarme en el aquí y ahora. En las primeras sesiones de meditación, noté cómo mi mente se llenaba de pensamientos, recordatorios y anticipaciones, todos ellos capaces de alterar mi estado de ánimo en un instante. Con el tiempo, aprendí a aceptar esos pensamientos sin dejarme arrastrar por ellos, como si cada uno fuera una hoja que flota en un río. Esta imagen me enseñó a reconocer que, aunque no puedo controlar el flujo de pensamientos, sí tengo la capacidad de elegir cómo responder a cada corriente emocional. El control del estado de ánimo también requiere un compromiso constante con el autocuidado. Durante periodos de alta exigencia personal o profesional, solía descuidar aspectos fundamentales de mi bienestar: la alimentación, el sueño y el ejercicio. Estos descuidos se reflejaban directamente en mi humor, intensificando la irritabilidad y la ansiedad. Al integrar rutinas saludables en mi vida diaria, descubrí que mi capacidad para manejar las emociones se fortalecía notablemente. Un cuerpo descansado y nutrido se convierte en un aliado imprescindible para enfrentar las fluctuaciones emocionales, permitiéndome actuar con mayor claridad y menos reactividad ante los desafíos. Otro aspecto crucial en el aprendizaje del control emocional fue la reflexión sobre mis expectativas. Durante mucho tiempo, me aferré a la idea de que las cosas debían salir de acuerdo a mis planes, y al no ser así, mi frustración se disparaba. Comprender que la vida es inherentemente incierta y que, en ocasiones, lo inesperado puede abrir puertas a oportunidades insospechadas fue una lección liberadora. Empecé a ver cada contratiempo no como una afrenta personal, sino como parte del camino que me impulsaba a crecer y a desarrollar una mayor resiliencia. Con este cambio de perspectiva, cada emoción, incluso la más dolorosa, se transformaba en una experiencia que me acercaba a un mayor autoconocimiento. A lo largo de este proceso, también me di cuenta de la importancia de rodearme de personas que me ofrecieran apoyo y comprensión. Las relaciones interpersonales tienen un impacto significativo en nuestro estado de ánimo, y aprender a comunicar mis necesidades emocionales de manera asertiva se volvió fundamental. Descubrí que expresar lo que siento sin acusar o juzgar a los demás abre la puerta a diálogos sinceros y a conexiones más profundas. Al compartir mis inquietudes y escuchar las experiencias de quienes me rodean, pude encontrar en el intercambio de ideas y sentimientos una fuente de fortaleza que contribuía a equilibrar mis altibajos emocionales. En este viaje de transformación, aprendí a identificar los detonantes emocionales, esos pequeños detalles o situaciones que, en apariencia insignificantes, podían desencadenar reacciones intensas. Ya fuese una palabra malinterpretada, una crítica inesperada, o incluso la presión de cumplir con múltiples responsabilidades, cada desencadenante se convirtió en una oportunidad para entrenar mi capacidad de respuesta. Al reconocer estos momentos antes de que se intensificaran, pude aplicar técnicas de respiración, autoafirmaciones y pausas conscientes que me permitieron recuperar el equilibrio y evitar que la emoción tomara el control absoluto. Controlar el estado de ánimo, sin embargo, no significa negar la intensidad de las emociones o reprimir lo que llevamos dentro. Por el contrario, es un ejercicio de honestidad y valentía que consiste en permitirnos sentir plenamente para luego transformar esa experiencia en una fuente de crecimiento personal. En lugar de ver la tristeza o la ira como debilidades, empecé a considerarlas como indicadores de que algo en mi vida requería atención y cuidado.
Esta aceptación me impulsó a buscar soluciones constructivas y a canalizar la energía emocional hacia proyectos que me aportaban satisfacción y sentido. Con el tiempo, integrar prácticas como la escritura reflexiva se convirtió en otra herramienta poderosa para regular mis emociones. Al plasmar en papel mis pensamientos y sentimientos, logré ver con mayor claridad los patrones de mis estados de ánimo y comprender las causas subyacentes de mis reacciones. Escribir me permitió liberar tensiones acumuladas y al mismo tiempo trazar estrategias para afrontar situaciones similares en el futuro. Cada página se transformaba en un espacio de autoterapia, donde las palabras no solo describían lo que vivía, sino que también construían el camino hacia una mayor inteligencia emocional. La disciplina y la perseverancia son elementos fundamentales en el proceso de aprender a controlar el estado de ánimo. Hubo días en los que, a pesar de mis esfuerzos, la tristeza o la frustración parecían imponerse sin remedio, y en esos momentos, la autocompasión se convirtió en mi refugio. Comprender que el cambio no es lineal y que los retrocesos forman parte del aprendizaje me ayudó a ser más indulgente conmigo mismo. Cada desafío superado, cada técnica aplicada y cada pequeño avance en la gestión de mis emociones reforzaba mi confianza en la capacidad de transformar mi mundo interior. A medida que fui avanzando en este camino, noté cómo mi percepción de la vida se volvía más flexible y abierta. La rigidez de expectativas y juicios se fue desvaneciendo, dejando espacio para la aceptación y la gratitud. Aprendí a valorar los momentos de calma y a reconocer que, incluso en medio de la tormenta, existen instantes de paz que nos permiten reconectar con nuestra esencia. Esa conexión conmigo mismo se volvió el pilar sobre el cual construí una vida emocional más equilibrada y enriquecedora. Hoy, al mirar hacia atrás, reconozco que aprender a controlar mi estado de ánimo fue uno de los regalos más valiosos que me he hecho. No se trata de eliminar las emociones, sino de aprender a navegar por ellas con sabiduría y compasión. Cada emoción, ya sea de júbilo o de dolor, se ha convertido en una oportunidad para profundizar en mi autoconocimiento y para reafirmar mi compromiso con una vida plena y consciente. El camino hacia el equilibrio emocional es, sin duda, un viaje continuo, lleno de altibajos y aprendizajes constantes. Cada día me encuentro con nuevos desafíos, pero también con nuevas oportunidades para crecer y evolucionar. He aprendido a reconocer que el control del estado de ánimo es un arte que se cultiva con el tiempo, la paciencia y la práctica diaria. Y aunque aún hay momentos en los que me siento vulnerable ante las embestidas de la vida, ahora sé que tengo las herramientas necesarias para enfrentar cada situación con mayor serenidad y determinación. Número 4. Aprende a manejar tu dinero. Durante muchos años, mi relación con el dinero fue tan caótica como mi mente en esos momentos de incertidumbre. Recuerdo épocas en las que gastaba sin pensarlo dos veces, confiado en que siempre habría un mañana que compensaría mis excesos. Sin embargo, la realidad, con su implacable precisión, llegó a recordarme que el dinero no es solo un medio para satisfacer caprichos momentáneos, sino la herramienta indispensable para construir un futuro sólido. Aprender a manejar mi dinero se convirtió entonces en una de las lecciones más valiosas que la vida me ofreció, una enseñanza que me impulsó a transformar mis hábitos, mis prioridades y, en última instancia, mi visión sobre lo que significa vivir con seguridad y responsabilidad. El primer despertar se produjo en un momento de crisis, una serie de imprevistos financieros que me obligaron a enfrentar la fragilidad de mi situación. Fue entonces cuando comprendí que la abundancia aparente que disfrutaba se desvanecía en un abrir y cerrar de ojos, dejando tras de sí la amarga sensación de haber malgastado no solo recursos, sino oportunidades. Con el corazón encogido, me di cuenta de que el control del dinero iba más allá de un simple balance en una cuenta bancaria. Era, en esencia, una forma de ordenar mi vida, de prepararme para los desafíos y de aprender a valorar cada centavo como parte de un engranaje mayor que alimenta mis sueños y proyectos. En ese punto de inflexión, decidí tomar las riendas de mi economía personal. Empecé por documentar cada gasto, por pequeño que fuera, y a registrar mis ingresos en un cuaderno que pronto se transformó en mi mapa financiero. Este ejercicio, que al principio me resultó tedioso, fue revelador.
Veía con claridad cómo se esfumaba el dinero en gastos superfluos y decisiones impulsivas. Comprendí que cada compra tenía una historia, un motivo subyacente, y que solo al identificar estos patrones podía empezar a construir una estrategia que me permitiera ahorrar y, sobre todo, invertir en lo que realmente importaba. Fue un proceso de autoconocimiento, en el que la disciplina se aliaba con la honestidad para confrontar mis propios límites y reconocer la importancia de priorizar necesidades sobre deseos efímeros. A medida que mi percepción sobre el dinero se transformaba, también lo hacía mi estilo de vida. Empecé a diferenciar entre el gasto impulsivo y el gasto consciente, aprendiendo a cuestionar cada decisión. ¿Realmente necesito este objeto? ¿Es este gasto una inversión en mi bienestar o simplemente una distracción? Estas preguntas, que al principio parecían complicadas, se convirtieron en aliadas indispensables en mi camino hacia la estabilidad financiera. Descubrí que manejar el dinero con sabiduría no implicaba privarme de pequeños placeres, sino más bien asignar prioridades y entender que cada elección tenía consecuencias directas en mi calidad de vida. Así, cada compra se transformaba en una oportunidad para practicar la moderación y cada ahorro en una muestra de compromiso con mi futuro. El cambio de mentalidad no se detuvo en el acto de controlar mis gastos diarios. Con el tiempo, decidí profundizar en el mundo de las inversiones y la planificación a largo plazo. Leí libros, asistí a seminarios y busqué el consejo de expertos que habían recorrido el mismo camino. Entendí que el dinero, bien gestionado, podía ser el motor de una vida llena de oportunidades, capaz de impulsar proyectos personales y de proporcionar una red de seguridad ante los imprevistos. Invertir, entendí, no era arriesgar sin criterio, sino aprender a evaluar riesgos y a diversificar recursos. Esta nueva perspectiva me abrió las puertas a la idea de que el dinero podía trabajar para mí, generando ingresos pasivos que fortalecieran mi estabilidad y me permitieran soñar en grande sin temores paralizantes. Sin embargo, no todo fue fácil en este viaje de transformación. Hubo momentos en los que, al enfrentar dificultades económicas, la ansiedad se apoderaba de mi mente y la tentación de recurrir a viejos hábitos se hacía casi irresistible. En esos instantes, recordaba las lecciones aprendidas. Cada contratiempo era una oportunidad para ajustar mis estrategias, para reforzar mi compromiso y para comprender que el verdadero crecimiento reside en la capacidad de aprender de los errores. Aprender a manejar mi dinero se convirtió en un símbolo de autonomía, en una herramienta que me permitía tomar decisiones con fundamento y actuar con responsabilidad. La administración de mis recursos dejó de ser un obstáculo y se transformó en una oportunidad para potenciar mis capacidades, para invertir en mi educación y para contribuir de manera más consciente a mi comunidad. Esta evolución personal también impactó en mis relaciones interpersonales. Al compartir mis experiencias y mis estrategias con amigos y familiares, noté que el conocimiento financiero generaba un efecto contagioso, impulsando a otros a replantearse sus propios hábitos. Las conversaciones, antes centradas en lamentaciones y frustraciones, comenzaron a girar en torno a proyectos y metas compartidas, donde el dinero dejaba de ser un elemento divisorio y se convertía en un recurso común para el bienestar colectivo. Descubrí que cuando se maneja de forma consciente, el dinero tiene el poder de unir, de abrir horizontes y de brindar herramientas para construir una vida más plena y equilibrada. El camino hacia el dominio de las finanzas personales fue, sin duda, un proceso de transformación integral. Cada paso dado, cada lección aprendida y cada hábito instaurado fueron piezas fundamentales en el rompecabezas que configuraba mi nueva realidad. La clave estaba en comprender que el dinero, aunque pueda parecer una entidad ajena y caprichosa, es reflejo de nuestras decisiones, de nuestras prioridades y, en última instancia, de nuestro compromiso con el futuro. Manejarlo con inteligencia no era un acto de restricción, sino una manifestación de autocuidado y de respeto hacia uno mismo. Hoy, al mirar atrás y recordar aquellos días de despilfarro e incertidumbre, me siento profundamente agradecido por haber aprendido a dominar el arte de la economía personal. Cada sacrificio, cada esfuerzo y cada error se transformaron en lecciones valiosas que me permitieron redescubrir mi potencial y redefinir mis objetivos.
El dinero dejó de ser una fuente de estrés para convertirse en una herramienta que, bien gestionada, abre puertas a nuevas oportunidades, impulsa la creatividad y fortalece la confianza en uno mismo. Aprender a manejar mi dinero se convirtió en una verdadera inversión en mi futuro, en una apuesta por la seguridad y en una muestra de amor propio que perdura en cada decisión diaria. El recorrido no ha sido lineal y, a pesar de los logros alcanzados, la disciplina es una práctica constante que requiere atención y renovación diaria. Cada mes, al revisar mis balances y proyectar mis metas, reafirmo el compromiso de seguir mejorando, de aprender de cada experiencia y de ajustar mis estrategias ante los cambios que la vida impone. La educación financiera es, en definitiva, un camino sin fin, en el que cada lección nos acerca un poco más a la libertad y a la realización personal. Así, en cada decisión y en cada inversión, encuentro la inspiración para seguir avanzando, con la certeza de que el control sobre mis recursos es también el control sobre mi destino. En conclusión, aprender a manejar tu dinero es mucho más que una serie de fórmulas o técnicas financieras. Es un viaje interior de autoconocimiento, disciplina y resiliencia. Es reconocer que cada centavo tiene un valor, no solo en términos económicos, sino como parte de un proyecto de vida que busca la estabilidad, el crecimiento y la realización de sueños. Número 5. Todo está conectado. Mente, físico, abundancia y sensación de bienestar. Desde que comprendí, en un instante de profunda revelación, que cada fibra de mi existencia forma parte de un entramado más amplio y misterioso, mi forma de ver la vida dio un giro radical. No es casualidad que, al meditar sobre mis pensamientos, al cuidar mi cuerpo y al cultivar una mentalidad abierta a la abundancia, experimente una sensación de bienestar que se irradia en todos los aspectos de mi ser. Aprendí que nada existe en aislamiento. Cada idea, cada latido y cada experiencia se entrelazan en un tejido dinámico y en constante transformación, en el que la mente, el físico y el entorno convergen para crear la realidad que habitamos. Durante muchos años, viví con la creencia de que el bienestar era una meta a alcanzar mediante la acumulación de logros o posesiones materiales. Sin embargo, fue en la quietud de mis momentos de introspección cuando descubrí la verdad. La verdadera abundancia surge de la conexión profunda entre lo mental y lo corporal, de la capacidad de reconocer que la energía que movilizamos en nuestro interior se refleja en cada aspecto de la vida. Esta idea revolucionaria me llevó a replantear mis hábitos, mis pensamientos y, sobre todo, mi forma de relacionarme conmigo mismo y con el entorno. En un principio, me costó aceptar que mi estado mental podía influir de manera tan directa en mi bienestar físico. Creía firmemente en que el cuerpo debía ser el resultado de cuidados estrictamente externos, una dieta balanceada, ejercicio regular y descanso adecuado. Sin embargo, con el tiempo y tras experimentar momentos de estrés y desequilibrio, comprendí que la mente tiene el poder de transformar la manera en que se siente y se manifiesta el cuerpo. Una actitud serena, pensamientos positivos y una mente en paz se traducen en una salud robusta y en la capacidad de enfrentar adversidades sin desmoronarse. La práctica de la meditación y la atención plena se convirtió en mi aliada indispensable. Al dedicar unos minutos diarios a conectar con mi interior, aprendí a observar mis emociones sin juzgarlas, a reconocer los patrones mentales que me frenaban y a liberar tensiones acumuladas. Esa práctica no solo me ofrecía un respiro del caos cotidiano, sino que también me enseñaba que la serenidad mental es el primer paso para cultivar un bienestar integral. Al ver cómo la calma interior se reflejaba en una mayor vitalidad, comprendí que el camino hacia la abundancia debía comenzar por la paz mental. La noción de abundancia ha sido, para muchos, sinónimo de riqueza material, pero mi experiencia me ha demostrado que la verdadera prosperidad es un estado del ser que trasciende lo meramente económico. La abundancia se manifiesta cuando somos conscientes de que cada aspecto de nuestra existencia está interconectado. Al aprender a manejar mis pensamientos y a dirigir mi energía de manera consciente, abrí la puerta a oportunidades que jamás imaginé. De repente, los obstáculos se transformaron en lecciones y las dificultades se convirtieron en escalones para un crecimiento personal más profundo. Cultivar una mentalidad de abundancia
implicó también soltar viejas creencias limitantes y dar espacio a nuevas formas de ver el mundo. Comencé a cuestionar la idea de que el éxito es una meta fija y a aceptar que el flujo natural de la vida, con sus altibajos, es lo que nos impulsa a evolucionar. Esta transformación interna se vio reflejada en mi entorno. Relaciones más auténticas, proyectos que resonaban con mi esencia y una sensación constante de gratitud ante cada experiencia vivida. La abundancia, entendí, no es algo que se alcanza, es una manera de percibir y disfrutar la vida, reconociendo que cada pequeño logro, cada instante de paz y cada conexión genuina son manifestaciones de un universo que conspira a nuestro favor. Nuestro cuerpo es el primer templo en el que se materializa el estado de ánimo y la salud mental. Comprender que el cuidado físico es inseparable del bienestar interior fue una lección que tardé en asimilar, pero que transformó radicalmente mi forma de vivir. Adopté hábitos que favorecían no solo mi salud física, sino también mi equilibrio emocional. La práctica regular de ejercicio, una alimentación consciente y técnicas de relajación que me permitieran gestionar el estrés de forma efectiva. Al integrar las prácticas de autocuidado físico y mental, emergió en mi vida una sensación de bienestar que abarcaba todos los aspectos de mi existencia. La conexión entre mente, cuerpo y abundancia no es lineal, sino que se da en forma de un ciclo virtuoso en el que cada elemento refuerza al otro. Cuando la mente se aclara, el cuerpo responde con vitalidad y la abundancia se siente no solo en el bolsillo, sino en la calidad de las relaciones, en la creatividad y en la capacidad de disfrutar cada momento. Esta interrelación se evidencia en los detalles más cotidianos: una conversación significativa que eleva el espíritu, un paseo al aire libre que revitaliza el cuerpo o el simple acto de agradecer por la belleza de la vida. Aprendí que el bienestar no depende de circunstancias externas fijas, sino de la capacidad de encontrar la armonía en medio del constante flujo del universo. Al aceptar que todo está conectado, pude liberarme de la necesidad de controlar cada situación y, en cambio, aprender a fluir con los cambios, confiando en que cada experiencia tiene un propósito y una enseñanza. Un aspecto fundamental de este proceso de transformación ha sido el cultivo de la gratitud. Al adoptar una actitud de agradecimiento, no solo reconozco las bendiciones evidentes de la vida, sino que también aprendo a ver la belleza en las dificultades. La gratitud se convierte en un puente que une la mente y el cuerpo con el flujo natural del universo, recordándome que, incluso en los momentos de desafío, hay lecciones y oportunidades para crecer. La resiliencia, por su parte, es el coraje de continuar cuando las circunstancias parecen adversas. Al reconocer que cada revés es parte del camino, me fortalezco en la creencia de que tengo el poder de transformar mi realidad desde adentro hacia afuera. Esta fuerza interior me impulsa a persistir en el camino del autoconocimiento, a mantenerme firme ante las adversidades y a celebrar cada avance, por pequeño que sea, como un paso más hacia la plenitud. El descubrimiento de que mente, físico, abundancia y sensación de bienestar están intrínsecamente conectados ha redefinido mi forma de vivir y de relacionarme con el mundo. Cada decisión, cada hábito y cada pensamiento se alinean ahora con un propósito mayor: vivir de forma consciente y en sintonía con el flujo universal. He aprendido a valorar el poder del silencio y de la introspección, reconociendo que en la calma se encuentran las respuestas que el ruido del día a día oculta. Hoy, al iniciar cada jornada, me conecto con mi interior a través de pequeños rituales que me preparan para enfrentar el día con una mente despejada y un cuerpo en armonía. Estos momentos de conexión me permiten establecer intenciones claras, dejar atrás el estrés acumulado y abrirme a la posibilidad de vivir una vida plena y abundante. Es en ese equilibrio sutil, en la fusión de la mente y el cuerpo, donde descubro la verdadera esencia del bienestar: la capacidad de transformar cada experiencia en una oportunidad para crecer y para disfrutar de la vida en su máxima expresión. El camino hacia la integración plena de mente, físico, abundancia y sensación de bienestar es un viaje sin fin, repleto de aprendizajes constantes y de descubrimientos diarios. Cada día es una nueva oportunidad para ajustar, para reevaluar y para reconectar con aquello que realmente importa. A lo largo de este trayecto,
he descubierto que la verdadera riqueza se encuentra en la capacidad de vivir con autenticidad, en el valor de cada experiencia y en la fortaleza que se genera al aceptar la interconexión de todo lo que nos rodea. Número 6. El valor del control sobre ti mismo. Durante mucho tiempo, creí que la vida transcurría de manera impredecible, regida por fuerzas externas incontrolables. Sin embargo, a medida que fui madurando, comprendí que la clave para navegar en medio del caos reside en el dominio sobre uno mismo. El control personal no es solo una cuestión de disciplina o voluntad, es ante todo una forma de reconocer y respetar nuestra verdadera esencia, de dirigir nuestras energías hacia el crecimiento y la realización personal. Desde la infancia, nos enseñan que ser dueño de nuestros impulsos y emociones es una virtud. Pero en la práctica, alcanzar ese nivel de autocontrol es un desafío que requiere autoconocimiento, constancia y sobre todo la disposición a enfrentar las propias debilidades. Aprender a dominar nuestras reacciones, a gestionar nuestras emociones y a actuar con propósito se convierte en una herramienta poderosa para construir una vida más plena y consciente. Mi camino hacia el control sobre mí mismo comenzó en un momento de profunda reflexión. Hubo una etapa en la que me sentía constantemente arrastrado por impulsos y emociones desbordadas. Era como si estuviera a merced de fuerzas incontrolables que decidían el rumbo de mi existencia sin que yo tuviera voz. Ese periodo me llevó a cuestionar la aparente fuerza de las circunstancias y a preguntarme, ¿hasta qué punto realmente tengo el poder de elegir mis reacciones? Fue en esos momentos de duda y de introspección donde descubrí que el primer paso para lograr el dominio personal es la aceptación de uno mismo. Reconocer nuestras limitaciones, entender de dónde provienen nuestros miedos y frustraciones, y aceptar que no somos perfectos, resulta liberador. No se trata de resignarse a la inercia de nuestros hábitos, sino de encontrar la motivación para cambiar desde el interior. Esa toma de conciencia fue el punto de inflexión que me permitió ver el control personal no como una imposición, sino como un acto de amor propio y respeto hacia la vida. El control sobre ti mismo se forja a través de la disciplina diaria, un compromiso constante que va más allá de las resoluciones pasajeras. No se trata de reprimir emociones o de imponer una rigidez que ahogue la espontaneidad, sino de aprender a gestionar el caudal emocional de forma constructiva. Cada vez que decido detenerme y analizar mis reacciones, estoy invirtiendo en mi crecimiento personal. La disciplina se manifiesta en pequeños actos cotidianos. Elegir responder con calma ante una crítica, resistir la tentación de actuar impulsivamente o dedicar unos minutos a la meditación para centrar mis pensamientos. En este proceso, la planificación y la reflexión son aliadas indispensables. Al establecer metas claras y realistas y al dividirlas en tareas manejables, he descubierto que el control personal se traduce en una mayor eficiencia y en una sensación de logro que refuerza la confianza en uno mismo. Cada pequeño triunfo, cada momento en que consigo frenar una reacción desmedida, se convierte en una pieza fundamental para construir una versión más madura y consciente de mí mismo. Es en esos instantes de autocontrol donde se forja la verdadera fortaleza interior. El valor del control sobre ti mismo trasciende el ámbito personal y se refleja en la calidad de nuestras relaciones. Al aprender a gestionar mis emociones, descubrí que podía conectar de forma más auténtica con quienes me rodean. Las relaciones se enriquecen cuando somos capaces de escuchar, de comprender y de responder sin dejar que las emociones negativas tomen el mando. Controlar nuestras reacciones nos permite actuar con empatía y respeto, generando un ambiente de confianza y de colaboración que beneficia tanto al interlocutor como a nosotros mismos. En el ámbito profesional, el autocontrol se traduce en una mejor toma de decisiones y en una mayor capacidad para enfrentar desafíos con serenidad. Un líder que sabe dominar sus impulsos es capaz de inspirar y motivar a su equipo, fomentando un clima laboral en el que la comunicación fluye de manera efectiva y se valoran tanto las ideas como la integridad de cada persona. La resiliencia no es simplemente resistir el embate de las dificultades, sino transformarlas en oportunidades para crecer. Cada experiencia, por dolorosa que parezca en un primer momento, lleva consigo una lección que nos acerca a una mayor comprensión de nosotros mismos.
Al cultivar el autocontrol, me he permitido aprender de cada error, de cada impulso desmedido, y he logrado convertir esos momentos en escalones hacia un yo más fuerte y consciente. Es ese poder de transformar la adversidad en aprendizaje lo que confiere un valor incalculable al control sobre uno mismo. Uno de los aprendizajes más profundos en mi camino hacia el autocontrol fue entender que la mente y el cuerpo están inextricablemente conectados. Lo que sentimos en nuestro interior se manifiesta en nuestra salud física y en nuestro bienestar general. Al cuidar mi cuerpo a través del ejercicio, la alimentación y el descanso, he notado una mejora significativa en mi estado mental. Una mente serena se refleja en un cuerpo en armonía, y viceversa. Integrar prácticas que promueven el bienestar integral, como el yoga o la meditación, me ha permitido establecer un equilibrio en el que el control personal se fortalece. Cada sesión se convierte en un recordatorio de la importancia de estar presente en el momento y de cuidar tanto mis pensamientos como mi organismo. Este enfoque holístico me ha enseñado que el verdadero control sobre ti mismo no es una lucha contra la naturaleza, sino una forma de fluir con ella, reconociendo que cada emoción y cada sensación tienen su lugar y su función en el tejido de la existencia. El camino hacia el autocontrol está íntimamente ligado al autoconocimiento. Solo cuando nos enfrentamos a nuestras sombras y comprendemos la raíz de nuestros comportamientos impulsivos, es posible transformarlos. He aprendido que el silencio y la reflexión son aliados poderosos para descubrir las causas profundas de nuestras reacciones. Es en esos momentos de soledad, cuando el ruido del mundo se disipa, que encontramos las respuestas que nos ayudan a gestionar mejor nuestras emociones. El autoconocimiento no es un destino, sino un viaje continuo. Cada día trae consigo la posibilidad de descubrir nuevas facetas de nuestro ser, de identificar patrones de conducta que, sin darnos cuenta, limitan nuestro potencial. Al tomar conciencia de estos patrones, podemos reestructurar nuestra forma de actuar y responder a los desafíos, liberándonos de hábitos que ya no nos sirven y abriendo paso a una versión de nosotros mismos más consciente y empoderada. El control sobre uno mismo es una meta que requiere un compromiso diario. No se trata de alcanzar la perfección, sino de reconocer que cada pequeño esfuerzo suma y que cada paso dado hacia el autocontrol contribuye a una vida más equilibrada. Es en la rutina diaria donde se forja la fortaleza interna, en cada decisión consciente, en cada momento en que elijo responder en lugar de reaccionar, se cimenta la base de una transformación profunda y duradera. El valor del control sobre ti mismo radica en la capacidad de transformar cada experiencia en una oportunidad de crecimiento, de convertir los obstáculos en escalones hacia la felicidad y de encontrar, en medio del caos, la calma que nos impulsa a seguir adelante. Número 7. El valor de los límites en tu vida. Entre la vorágine de la existencia contemporánea, en la que las exigencias del mundo exterior parecen invadir cada rincón de nuestro ser, descubrí que establecer límites es, ante todo, un acto profundo de amor propio. No se trata de encerrar o restringir, sino de delimitar un espacio sagrado donde podamos resguardar nuestra esencia, cuidar de nuestra salud emocional y, en definitiva, vivir de forma auténtica. Establecer límites es la manera en que afirmamos quiénes somos y lo que merecemos, al mismo tiempo que cultivamos relaciones más saludables y enriquecedoras. Desde tiempos tempranos, se nos enseña a ser generosos, a adaptarnos y a complacer a los demás, a menudo dejando de lado nuestras propias necesidades. Sin embargo, con el paso del tiempo y las experiencias vividas, me di cuenta de que la verdadera libertad reside en reconocer y respetar nuestros propios límites. Aprender a decir no sin culpa, a priorizar el tiempo y la energía que invertimos en nosotros mismos, es esencial para mantener un equilibrio interno que, a su vez, repercute positivamente en todos los ámbitos de la vida. Durante muchos años, interpreté el concepto de límites como barreras que nos separan o que impiden el crecimiento. Sin embargo, a través de un proceso de reflexión y autoconocimiento, comprendí que los límites no son muros infranqueables, sino líneas de demarcación que nos protegen y nos permiten interactuar de manera equilibrada con nuestro entorno. Son herramientas que nos ayudan a identificar qué es saludable y qué no lo es en nuestras relaciones, en el trabajo y en cada esfera de nuestra existencia.
Este cambio de perspectiva me llevó a ver los límites como una manifestación de autocuidado y respeto personal. Cuando aprendemos a establecer fronteras, estamos reconociendo que nuestros recursos emocionales, físicos y mentales tienen un valor. Al cuidar de nosotros mismos, fortalecemos nuestra capacidad para dar y recibir amor, para trabajar con eficacia y para enfrentar los desafíos cotidianos sin sentirnos abrumados. En esencia, el valor de los límites reside en su capacidad para preservar nuestro bienestar y fomentar una vida más plena y consciente. Las relaciones interpersonales son, sin duda, uno de los ámbitos en los que los límites adquieren mayor relevancia. Durante mucho tiempo, asumí que ser amable y complaciente implicaba sacrificar mis propios deseos en aras de mantener la armonía. Sin embargo, al experimentar el agotamiento emocional y la frustración que conlleva la falta de espacio personal, descubrí que la verdadera fortaleza se manifiesta cuando somos capaces de decir basta y marcar la diferencia entre el amor incondicional y la autonegación. Establecer límites en las relaciones implica, ante todo, la capacidad de comunicar de forma clara y respetuosa nuestras necesidades. Significa decir a los demás lo que es aceptable y lo que no, sin temor a herir sensibilidades, pues la autenticidad y el respeto mutuo son la base de cualquier vínculo genuino. Al aprender a expresar nuestros límites, no solo protegemos nuestra salud emocional, sino que también invitamos a los demás a valorar y respetar quiénes somos en realidad. El proceso de definir y respetar nuestros propios límites es, en definitiva, un viaje hacia el autoconocimiento. A través de la introspección, aprendemos a identificar cuáles son nuestras verdaderas necesidades, a reconocer nuestras fortalezas y a aceptar nuestras debilidades. Cada vez que decido delimitar lo que estoy dispuesto a tolerar, me acerco un poco más a comprender la esencia de mi ser y a forjar una identidad sólida que no dependa de la aprobación externa. Esta búsqueda de autoconocimiento implica también enfrentar el miedo a la confrontación y a la desaprobación. Es común sentir que, al poner límites, corremos el riesgo de aislar a quienes nos rodean o de perder oportunidades. Sin embargo, he aprendido que ser fiel a uno mismo es el primer paso para construir relaciones auténticas y duraderas. La honestidad, tanto con nosotros mismos como con los demás, se traduce en un crecimiento personal que nos permite evolucionar hacia versiones más auténticas y empoderadas. Otro aspecto positivo es el fortalecimiento de nuestras relaciones interpersonales. Al comunicarnos con claridad y establecer fronteras, facilitamos la creación de vínculos basados en el respeto mutuo y en la honestidad. Las interacciones se vuelven más auténticas y se reduce la posibilidad de conflictos derivados de malentendidos o de expectativas irreales. Así, cada relación se transforma en una oportunidad para crecer y aprender, tanto individualmente como en conjunto. A pesar de los innumerables beneficios, el camino para establecer límites saludables no está exento de desafíos. Uno de los mayores obstáculos es el temor a herir o decepcionar a los demás. A menudo, crecemos en ambientes donde se valora la complacencia y el sacrificio personal, lo que puede dificultar el reconocimiento de nuestras propias necesidades. Enfrentar este miedo requiere valentía y, sobre todo, la convicción de que cuidar de uno mismo es tan importante como cuidar de los demás. Otro reto es el autosabotaje. En ocasiones, nuestra propia voz interna nos convence de que no merecemos establecer límites o que, al hacerlo, nos estamos cerrando puertas a oportunidades importantes. Superar esta mentalidad negativa es fundamental para poder avanzar en el camino del autoconocimiento. A través de la reflexión, la meditación y, en ocasiones, el acompañamiento terapéutico, podemos transformar esas creencias limitantes en afirmaciones positivas que refuercen nuestro derecho a vivir de manera plena y consciente. El valor de los límites en tu vida trasciende lo meramente personal. Es una invitación a construir un legado de autenticidad, respeto y crecimiento continuo. Al aprender a definir y mantener fronteras saludables, no solo mejoras tu calidad de vida, sino que también inspiras a quienes te rodean a hacer lo mismo. Vivir con límites es, en última instancia, un acto de generosidad hacia ti mismo, una declaración de que mereces vivir en un estado de equilibrio y plenitud. Hoy, al mirar hacia atrás en mi propio camino,
Reconozco que cada vez que he establecido un límite, he dado un paso decisivo hacia una versión más auténtica y empoderada de mí mismo. He aprendido que el verdadero poder reside en la capacidad de cuidar de nuestras propias necesidades, de decir basta cuando es necesario y de abrazar la libertad que surge de vivir en armonía con nuestro ser. Esa es la esencia del valor de los límites, una invitación a ser dueños de nuestro destino y a vivir cada día con la seguridad de que, al respetarnos a nosotros mismos, abrimos la puerta a relaciones más sinceras, a una salud emocional robusta y a un crecimiento personal sin límites. Con cada decisión consciente y cada pequeño acto de autocuidado, reafirmo mi compromiso de vivir de manera auténtica, estableciendo límites que nutran mi alma y fortalezcan mi camino. Y es que, en este viaje incesante hacia el bienestar, los límites no son obstáculos, sino faros que iluminan el sendero hacia una vida plena y significativa. Número 8. Celebra tus avances para una mentalidad de tiburón. Cuando la vida te reta a superar tus propios límites y te enfrentas a desafíos que parecen insuperables, es esencial reconocer cada paso adelante. No se trata solo de marcar grandes hitos, sino de celebrar con gratitud cada pequeño avance. Esa celebración se convierte en el combustible que impulsa una mentalidad de tiburón, una actitud determinada, agresiva y enfocada en la superación constante. En algún momento, todos nos hemos encontrado mirando atrás y cuestionando si realmente hemos progresado. La autocrítica a menudo se interpone en el camino del éxito, haciendo que olvidemos lo valioso de cada esfuerzo realizado. Sin embargo, aprender a celebrar incluso los logros más modestos es el primer paso para cultivar una mentalidad de tiburón. Esa mentalidad no se basa en la arrogancia, sino en el reconocimiento honesto de que cada acción positiva, por pequeña que parezca, es un ladrillo en la construcción de un futuro sólido. Celebrar tus avances significa detenerte, respirar profundamente y reconocer que cada desafío vencido, cada error corregido y cada meta alcanzada te acerca más a la versión de ti mismo que anhelas ser. Es en esos momentos de autorreconocimiento cuando la confianza se refuerza y tu determinación se convierte en la fuerza motriz que te empuja hacia adelante, sin importar las circunstancias. La metáfora del tiburón no es fortuita. Estos majestuosos depredadores de los océanos simbolizan la persistencia, la capacidad de adaptación y la incesante búsqueda de la supervivencia. Una mentalidad de tiburón implica moverse con rapidez, identificar oportunidades y aprovechar cada situación para crecer. Se trata de adoptar una actitud en la que el fracaso no se percibe como un retroceso, sino como un escalón esencial en el camino hacia el éxito. Al celebrar tus avances, adoptas esta mentalidad resiliente que te enseña a ver cada tropiezo como una lección y cada pequeño logro como una victoria personal. Esa mentalidad te permite enfrentar los momentos de incertidumbre con la seguridad de que, al igual que el tiburón, tienes la fuerza y la agilidad necesarias para superar cualquier obstáculo. Desarrollar una mentalidad de tiburón requiere prácticas concretas que transformen la celebración de tus logros en un hábito diario. Algunas estrategias que pueden ayudarte en este camino incluyen: llevar un diario de logros. Anota cada avance, por pequeño que sea, y revisa esas anotaciones cuando sientas que la motivación flaquea. Es un recordatorio tangible de tu progreso y te ayuda a ver la magnitud de tus esfuerzos acumulados. Establecer rituales de celebración. Al finalizar cada proyecto o al superar una meta importante, dedica unos minutos para reconocer tu esfuerzo. Esto puede ser tan simple como disfrutar de un momento de tranquilidad, compartir tus logros con alguien de confianza o realizar una actividad que te haga sentir bien. Practicar la gratitud. La gratitud es una herramienta poderosa que transforma la percepción de la realidad. Agradece no solo por lo que has conseguido, sino también por los desafíos que te han permitido crecer. Visualizar el éxito futuro. Tómate un momento para imaginar cómo cada avance te acerca a tus objetivos a largo plazo. Esa visualización refuerza la idea de que cada esfuerzo vale la pena y que el camino hacia el éxito está pavimentado por logros constantes. Reconocer y celebrar tus avances no solo eleva tu estado de ánimo, sino que también reconfigura tu mente hacia una actitud de progreso constante. Cuando te permites aplaudir tus esfuerzos,
transformas la narrativa interna de no soy suficiente a cada paso cuenta. Esa transformación es fundamental para adoptar una mentalidad de tiburón, porque te libera del miedo al error y te impulsa a ser más audaz en tus decisiones. La forma en que te valoras y celebras tus propios logros tiene un efecto dominó en tu entorno. Cuando adoptas una mentalidad positiva y proactiva, inspiras a quienes te rodean a hacer lo mismo. Tu actitud se convierte en un faro de motivación, y tu ejemplo puede transformar la dinámica de tus relaciones personales y profesionales. Las personas tienden a gravitar hacia aquellos que irradian confianza y pasión, y al celebrar tus avances, demuestras que el éxito es posible y que cada paso cuenta en el camino hacia la grandeza. Esta influencia positiva se extiende más allá de tu círculo inmediato. Al compartir tus experiencias y tus estrategias para celebrar el progreso, puedes motivar a otros a replantear su visión del éxito y a adoptar una mentalidad de tiburón en sus propias vidas. Así, el simple acto de reconocer tus avances se transforma en un catalizador para el cambio colectivo, creando un ambiente donde la superación personal y el crecimiento se valoran por encima de la perfección inalcanzable. Celebra tus avances para una mentalidad de tiburón no es solo un llamado a la acción, sino una invitación a transformar la forma en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. Es el reconocimiento de que cada esfuerzo, cada pequeño triunfo, es un paso vital hacia la construcción de una vida plena y exitosa. Adoptar esta mentalidad significa aprender a ver los desafíos como oportunidades, a transformar la autocrítica en autoafirmación y a convertir cada experiencia en una lección valiosa. Al integrar el hábito de celebrar tus logros en tu rutina diaria, te conviertes en el arquitecto de tu destino. Una mentalidad de tiburón se forja en el fuego de la constancia, la resiliencia y la capacidad de ver la grandeza en cada paso del camino. Y es que, cuando aprendes a aplaudir tus propios avances, te das cuenta de que el verdadero éxito no radica en la perfección, sino en el coraje de seguir adelante, de aprender de cada experiencia y de transformar cada obstáculo en una oportunidad para brillar aún más. Hoy, al mirar atrás, reconozco que cada celebración, cada pequeño triunfo, ha sido el cimiento sobre el cual se ha construido mi fortaleza. Y es esa fortaleza la que me impulsa a seguir avanzando con la determinación y el enfoque de un tiburón, listo para conquistar nuevos horizontes y para vivir una vida marcada por la audacia y el crecimiento continuo. Número 9. El impacto de las palabras en la autoestima. Durante muchos años, viví bajo la influencia de pensamientos autocríticos que minaban mi confianza. Recuerdo aquellas tardes en que la voz interna se volvía implacable, enumerando defectos y errores, haciéndome sentir menos de lo que realmente era. Fue en esos momentos de vulnerabilidad que entendí que no son las circunstancias externas las que definen nuestro valor, sino la narrativa interna que construimos día a día. Aprender a identificar y cuestionar esos pensamientos negativos fue el primer paso para reconstruir mi autoestima y reconocer mi verdadera valía. Cada pensamiento negativo actuaba como una pequeña semilla de duda que, al germinar, se transformaba en un muro que limitaba mis posibilidades. Sin embargo, cuando empecé a desafiar esa voz crítica, a replantear mis ideas y a sustituir la autocrítica por mensajes de aliento, mi percepción sobre mí mismo comenzó a cambiar. La transformación no fue inmediata, pero con el tiempo, cada pensamiento positivo se convirtió en un ladrillo fundamental en la construcción de un valor propio sólido. El camino hacia una mentalidad saludable implica un proceso de reprogramación mental. Es necesario aprender a escuchar con atención esa voz interna y a discernir entre las creencias limitantes y aquellas que nos empoderan. A través de técnicas de meditación, afirmaciones y la práctica constante de la autocompasión, descubrí que es posible transformar la narrativa interna y adoptar una perspectiva más amorosa hacia uno mismo. Las afirmaciones positivas se convirtieron en una herramienta esencial en mi día a día. Cada mañana, al despertar, me dedicaba unos minutos a repetir frases que reforzaban mi valor, como «soy suficiente tal y como soy», o «mis pensamientos construyen mi realidad y hoy elijo la grandeza». Con el tiempo, estas afirmaciones dejaron de ser palabras vacías y se transformaron en convicciones profundas que me ayudaron a enfrentar los desafíos con mayor seguridad y a ver en cada obstáculo
una oportunidad de crecimiento. A menudo, somos nosotros mismos quienes ponemos barreras innecesarias para nuestro progreso. La autocrítica desmedida actúa como un freno en la búsqueda de nuestras metas, y es en ese diálogo interno, cuando se practica el perdón y la empatía, donde reside la clave para liberar nuestro potencial. Al reemplazar pensamientos de autorrechazo por aquellos que celebran nuestros logros y reconocen nuestras fortalezas, se crea un ambiente mental propicio para el crecimiento personal y la transformación. Es importante reconocer que nuestros pensamientos no se generan en el vacío. El entorno en el que vivimos, las personas que nos rodean y la información a la que estamos expuestos tienen un impacto directo en la calidad de nuestra mente. Durante un tiempo, me di cuenta de que estar constantemente en contacto con críticas destructivas y comparaciones negativas alimentaba una narrativa interna perjudicial. Fue entonces cuando opté por rodearme de influencias positivas, de personas que valoraban el crecimiento personal y de contenidos que inspiraban y motivaban. Crear un ambiente que fomente el pensamiento positivo es un acto de autocuidado. Esto implica no solo elegir cuidadosamente a quienes permitimos entrar en nuestro círculo íntimo, sino también seleccionar las fuentes de información que alimentan nuestra mente. Leer, escuchar y aprender de experiencias que celebran el valor humano y el potencial de superación ayudó a reconfigurar mi diálogo interno, transformándolo en una fuente constante de motivación y autoconocimiento. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, requiere compromiso y la aplicación de técnicas que faciliten la transformación de pensamientos limitantes. Entre las estrategias que he adoptado destacan: escritura reflexiva. Llevar un diario en el que plasme mis pensamientos y emociones me ha permitido identificar patrones negativos y trabajar en su sustitución por creencias que refuercen mi valor. Escribir me ayuda a externalizar mis dudas y a analizarlas desde una perspectiva más objetiva. Meditación guiada. La meditación se ha convertido en un pilar fundamental para aquietar la mente y observar los pensamientos sin juzgarlos. Con cada sesión, he aprendido a reconocer la naturaleza transitoria de las ideas negativas y a dejarlas pasar, sin que influyan en mi autopercepción. Terapia y coaching. En ocasiones, contar con el acompañamiento de un profesional ha sido esencial para desentrañar la raíz de mis creencias limitantes y establecer estrategias personalizadas para superarlas. El intercambio con alguien que ofrece una perspectiva externa me ha permitido ganar claridad y fortalecer mi autoestima. Otro aspecto crucial en el impacto de los pensamientos en el valor propio es la práctica de la gratitud. Cuando aprendemos a reconocer y agradecer lo positivo en nuestras vidas, generamos un ciclo virtuoso que contrarresta la tendencia natural a enfocarnos en lo negativo. Cada pequeño logro, cada experiencia gratificante, se convierte en un recordatorio tangible de nuestro valor y de la capacidad que tenemos para transformar la realidad. Número 10. Edúcate con el dinero. En un mundo en constante cambio, donde las oportunidades y los desafíos económicos se entrelazan en cada esquina, resulta imprescindible comprender que el dinero no es solo una herramienta de intercambio, sino también un medio para transformar nuestra realidad. Educarse con el dinero implica ir más allá de aprender a ganarlo o gastarlo. Se trata de entender sus principios, descubrir su potencial y, sobre todo, desarrollar una relación consciente y empoderadora con él. Desde temprana edad, muchos de nosotros recibimos enseñanzas fragmentadas sobre el manejo del dinero. Ahorrar aquí, invertir allá, gastar en lo necesario. Sin embargo, estas nociones a menudo quedan relegadas a conceptos aislados, sin que logremos integrarlos en una visión global de nuestra vida económica. Educarse con el dinero es un proceso de autoconocimiento y de transformación personal. Es reconocer que cada decisión financiera, por insignificante que parezca, impacta en nuestro presente y en la construcción del futuro. Esta educación va más allá de las fórmulas matemáticas o de la contabilidad básica. Se trata de entender la psicología que hay detrás de cada transacción, de conocer las influencias culturales y emocionales que moldean nuestras actitudes y, sobre todo, de descubrir el valor de la planificación y la disciplina en la toma de decisiones. Al transformar nuestra relación con el dinero, aprendemos a verlo como un aliado que, si se utiliza con sabiduría,
puede abrir puertas a nuevas oportunidades, proyectos y a una vida llena de posibilidades. Uno de los primeros pasos en este camino es adoptar una mentalidad de crecimiento. Muchas veces, el dinero se asocia erróneamente con la escasez, lo que nos lleva a limitar nuestras posibilidades y a creer que nunca tendremos lo suficiente. Sin embargo, cambiar esa perspectiva es fundamental. Educarse con el dinero significa aprender a invertir en nosotros mismos, a buscar información, a formarnos y a cuestionar creencias limitantes. La mentalidad de abundancia nos enseña que, al desarrollar nuestras capacidades y conocimientos, podemos transformar cada centavo en una semilla que florezca en nuevas oportunidades. El proceso de reeducación financiera implica también el reconocimiento de nuestros errores pasados y la disposición a aprender de ellos. Cada experiencia, ya sea de éxito o de fracaso, se convierte en una lección valiosa. Al adoptar esta postura, dejamos de ver el dinero como un ente inalcanzable o un simple medio para sobrevivir, y empezamos a considerarlo como una herramienta para crecer, para explorar nuevas ideas y para generar un impacto positivo en nuestro entorno. Para transformar nuestra relación con el dinero, es necesario dotarnos de herramientas y estrategias que nos permitan gestionar de manera efectiva nuestros recursos. Algunas de las prácticas fundamentales incluyen: elaborar un presupuesto realista. Conocer con exactitud tus ingresos y egresos es el primer paso para tomar el control de tus finanzas. Un presupuesto bien estructurado te ayuda a identificar áreas en las que puedes optimizar tus gastos y a planificar inversiones futuras. Ahorro e inversión consciente. Más allá de guardar dinero, es esencial aprender a invertir de manera inteligente. Esto implica informarse sobre diferentes instrumentos financieros, diversificar riesgos y entender que la inversión es un proceso a largo plazo que se basa en el aprendizaje continuo. La autodisciplina se traduce en la capacidad de resistir las tentaciones del consumo inmediato y de enfocarse en objetivos a largo plazo. Este ejercicio de control y constancia no solo te ayudará a fortalecer tus finanzas, sino que también se reflejará en otras áreas de tu vida, impulsándote a ser más organizado, meticuloso y enfocado en el logro de tus metas personales y profesionales. Ningún proceso de educación financiera ocurre en el vacío. El entorno en el que vivimos, las personas que nos rodean y la información a la que estamos expuestos tienen un impacto significativo en nuestra relación con el dinero. Rodearte de personas que compartan tus valores y que te inspiren a crecer es crucial. Participar en comunidades, foros o grupos de discusión sobre finanzas no solo te aporta conocimiento, sino que también te ofrece un espacio para compartir experiencias, aprender de los errores ajenos y motivarte a seguir adelante. Además, el entorno digital nos brinda acceso a una inmensa cantidad de recursos. Desde podcasts y blogs hasta cursos en línea, la tecnología se ha convertido en una aliada indispensable para aquellos que desean educarse con el dinero. Aprovechar estas herramientas y adaptarlas a tus necesidades te permitirá mantenerte informado y preparado para enfrentar los retos económicos del presente y del futuro. Educarse con el dinero es mucho más que un proceso de aprendizaje sobre cifras y porcentajes. Es una transformación profunda que impacta en la manera en que vivimos, en cómo nos percibimos y en las oportunidades que se abren ante nosotros. Al invertir en tu conocimiento financiero, te conviertes en el arquitecto de tu propio destino, capaz de tomar decisiones conscientes y de construir un futuro en el que el dinero trabaje a tu favor. Cada paso en este camino de autoconocimiento y disciplina financiera es una inversión en ti mismo. Al comprender y gestionar tus recursos de manera efectiva, no solo mejoras tu calidad de vida, sino que también te preparas para enfrentar los desafíos con la seguridad y la sabiduría que otorga la educación. Recuerda que, en el vasto universo de las finanzas, cada aprendizaje, cada error superado y cada meta alcanzada es un ladrillo en la construcción de una vida plena, donde el dinero deja de ser un fin y se transforma en el medio para alcanzar la libertad, la estabilidad y el crecimiento personal. Número 11. La dopamina y la neuroplasticidad. La dopamina y la neuroplasticidad son dos conceptos que, aunque pertenecen a campos aparentemente distintos, se entrelazan de manera profunda en la forma en que el cerebro aprende, se adapta y responde a las experiencias.
Durante mucho tiempo se pensó que el cerebro era una estructura fija, pero el descubrimiento de la neuroplasticidad revolucionó esa perspectiva, demostrando que nuestras neuronas son capaces de modificar sus conexiones en respuesta a estímulos internos y externos. En este proceso, la dopamina se erige como una mensajera crucial que no solo modula la sensación de placer y recompensa, sino que también actúa como un facilitador de los cambios en la estructura neuronal. Recuerdo claramente aquellos días en los que me sumergía en libros y artículos científicos, maravillado por la idea de que el cerebro no era un órgano estático, sino un organismo en constante transformación. La dopamina, liberada en momentos de satisfacción o de anticipación de una recompensa, no era simplemente el químico del placer, sino un motor que impulsaba a las neuronas a establecer nuevas conexiones, a fortalecer las existentes y, en ocasiones, a formar circuitos enteramente nuevos. Este proceso, que se manifiesta en la capacidad del cerebro para adaptarse y aprender, es precisamente lo que se conoce como neuroplasticidad. La experiencia cotidiana nos ofrece innumerables ejemplos de cómo la dopamina y la neuroplasticidad trabajan en conjunto. Cuando aprendemos una nueva habilidad, ya sea tocar un instrumento musical, hablar un idioma o incluso adquirir una nueva costumbre, nuestro cerebro libera dopamina en respuesta a cada pequeño éxito. Esa liberación no solo refuerza el comportamiento que llevó al logro, sino que también estimula la reorganización de las redes neuronales, facilitando que lo aprendido se consolide en la memoria y se integre en nuestro repertorio de habilidades. Es como si cada vez que nos atrevemos a probar algo nuevo, el cerebro se abriera a la posibilidad de reinventarse, de expandir sus horizontes y de adaptarse a un entorno en constante cambio. Al adentrarnos en el estudio de estos fenómenos, se hace evidente que la dopamina no actúa de manera aislada. Su influencia se extiende a múltiples áreas del cerebro, modulando la atención, el aprendizaje y la toma de decisiones. Cuando enfrentamos un reto, esa sustancia química se convierte en el estímulo que nos impulsa a superar obstáculos y a buscar la recompensa, ya sea en forma de éxito personal, reconocimiento o satisfacción interna. Esta interacción compleja crea un círculo virtuoso. La anticipación de una recompensa genera dopamina, y esa dopamina, a su vez, facilita la consolidación de nuevas conexiones neuronales, haciendo que el aprendizaje sea más efectivo y duradero. En mi propio camino, he experimentado cómo pequeños cambios en la manera de abordar los desafíos pueden tener un impacto significativo en mi capacidad para aprender y crecer. Recordar momentos en los que la superación de un obstáculo, por pequeño que fuera, provocaba una oleada de satisfacción, me llevó a comprender que cada logro, cada experiencia gratificante, era en realidad un paso más en la construcción de un cerebro más resiliente y adaptativo. La dopamina, entonces, se convierte en el recordatorio constante de que el esfuerzo vale la pena, de que cada experiencia, buena o mala, es una oportunidad para reforzar nuestras capacidades y ampliar nuestras posibilidades. El impacto de la dopamina en la neuroplasticidad se extiende también a cómo manejamos nuestras emociones y enfrentamos situaciones de estrés. En momentos de alta presión, cuando el cuerpo y la mente parecen estar al límite, la liberación de dopamina puede ayudar a mitigar el impacto del estrés, facilitando una respuesta adaptativa que permita sobrellevar la situación. Vivir con la conciencia de esta realidad puede transformar nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Comprender que cada pequeño avance es una victoria, que cada experiencia, ya sea de éxito o de fracaso, contribuye a la construcción de un cerebro más fuerte y versátil, nos empodera para enfrentar la vida con una actitud renovada. La dopamina y la neuroplasticidad nos recuerdan que somos arquitectos de nuestro propio destino, capaces de moldear nuestras vidas a través del aprendizaje y la adaptación. En ese sentido, cada desafío se convierte en una oportunidad para evolucionar, para explorar nuevas formas de pensar y para abrirnos a un universo de posibilidades ilimitadas. La ciencia nos revela que el cerebro es un órgano que se adapta constantemente y que nuestra capacidad para aprender y crecer depende en gran medida de cómo gestionamos nuestras experiencias. Cada vez que decidimos enfrentar nuestros miedos, cada vez que optamos por superar una dificultad, activamos esos mecanismos internos que nos permiten reconfigurar nuestras conexiones neuronales y fortalecer nuestra resiliencia.
La dopamina, liberada en esos momentos de superación, no solo celebra el logro alcanzado, sino que también prepara el terreno para futuros aprendizajes, impulsando un ciclo continuo de transformación y mejora personal. Al reflexionar sobre la dopamina y la neuroplasticidad, me doy cuenta de que la verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad para transformar cada experiencia en una lección valiosa. No se trata de evitar el dolor o el fracaso, sino de aprender de ellos y de permitir que cada vivencia contribuya a nuestro crecimiento. Esta comprensión nos invita a ser más amables con nosotros mismos, a valorar cada paso en el camino y a reconocer que la evolución es un proceso natural e ineludible. Así, la dopamina se erige como el recordatorio constante de que cada esfuerzo cuenta y de que cada experiencia, por difícil que parezca, es parte esencial del viaje hacia la autorrealización. En definitiva, la interrelación entre la dopamina y la neuroplasticidad nos ofrece una visión inspiradora sobre la capacidad del cerebro para adaptarse, aprender y transformarse. Nos enseña que, a través del reconocimiento de nuestras experiencias y del compromiso con el aprendizaje continuo, podemos moldear nuestra mente y, en consecuencia, nuestra vida. Es un proceso de constante descubrimiento, en el que cada pensamiento, cada emoción y cada experiencia se convierten en piezas fundamentales de un rompecabezas que nos permite construir una versión más resiliente, creativa y auténtica de nosotros mismos. Al final, lo que queda en juego es la posibilidad de reinventarnos, de romper barreras y de abrazar el poder transformador de la mente en su forma más pura y dinámica. Número 12. Las actividades positivas y la neuroplasticidad. Las actividades positivas tienen el poder de transformar nuestra mente y nuestro entorno de maneras que a menudo pasan desapercibidas. Durante mucho tiempo, se creyó que el cerebro era un órgano inmutable, fijo en sus estructuras y funciones, pero el descubrimiento de la neuroplasticidad cambió radicalmente esa perspectiva. Hoy sabemos que cada experiencia, cada emoción vivida y cada acción consciente pueden modificar la estructura cerebral, abriendo la puerta a un crecimiento continuo y a la capacidad de reinventarnos. En este sentido, dedicar tiempo a actividades que nutran nuestro espíritu y estimulen nuestro intelecto no solo mejora nuestro bienestar emocional, sino que también activa procesos cerebrales que nos permiten aprender, adaptarnos y evolucionar. Recuerdo momentos en los que, tras un periodo de incertidumbre o desánimo, decidí incorporar a mi rutina diaria actividades que me llenaran de energía y positividad. Empecé a practicar la meditación, la lectura y pequeños ejercicios creativos que me permitieran desconectar de las presiones cotidianas y reconectar con mi interior. Con el tiempo, noté que mi mente respondía de forma diferente. Los viejos patrones de pensamiento se transformaban y se abrían paso nuevas conexiones que, de alguna forma, reestructuraban mi forma de ver el mundo. La sensación de que mi cerebro se reconfiguraba ante cada nueva experiencia positiva era tan sorprendente como alentadora, pues demostraba que nunca era tarde para aprender algo nuevo y para construir un futuro más resiliente. Esta capacidad del cerebro para reorganizarse se manifiesta en la forma en que las actividades positivas actúan como estímulos que refuerzan la sinapsis y facilitan la formación de nuevas conexiones neuronales. Cada vez que emprendemos una actividad que nos hace sentir bien, ya sea un paseo al aire libre, el disfrute de un buen libro o la dedicación a un hobby creativo, el cerebro libera neurotransmisores que no solo generan sensaciones de placer, sino que también promueven un estado de alerta y apertura. Esa liberación de químicos favorece la consolidación de aprendizajes y fortalece la resiliencia frente a futuras adversidades. Es en ese proceso dinámico donde se encuentra la verdadera magia de la neuroplasticidad, la posibilidad de moldear nuestra mente a través de acciones que, aunque a simple vista puedan parecer simples, tienen el poder de transformar nuestra percepción de la realidad. El impacto de las actividades positivas se extiende más allá del bienestar inmediato. Con el tiempo, al cultivar hábitos que estimulen la creatividad, el ejercicio físico o el contacto genuino con otras personas, se genera un efecto acumulativo que se refleja en una mente más ágil, flexible y preparada para enfrentar los desafíos. Cada experiencia positiva actúa como una semilla que, al germinar,
refuerza la estructura de nuestro cerebro y nos brinda una perspectiva renovada. La constancia en estas prácticas permite que, en momentos de crisis o incertidumbre, la mente encuentre refugio en los circuitos neuronales fortalecidos por el esfuerzo diario, lo que facilita la recuperación y el crecimiento personal. Al observar cómo las actividades positivas pueden alterar la configuración de nuestro cerebro, es inevitable reconocer que el bienestar no es un estado estático, sino un proceso en constante evolución. La incorporación de pequeños rituales que nos conecten con lo que realmente nos llena y motiva se traduce en un acto de autocuidado que va más allá de lo superficial. Es una invitación a invertir en nosotros mismos, a dedicar tiempo y energía a aquello que nos permite soñar, aprender y crecer. En esa búsqueda de la transformación, cada acción consciente se convierte en un ladrillo que refuerza la estructura de nuestra mente, permitiéndonos construir una versión de nosotros mismos más resiliente y creativa. La interacción social es otro pilar fundamental en este proceso. Cuando compartimos experiencias positivas con otros, no solo fortalecemos vínculos afectivos, sino que también generamos un entorno de apoyo que potencia nuestra capacidad de adaptación. La sinergia de compartir momentos de alegría, superación y empatía crea un círculo virtuoso que retroalimenta nuestro estado mental y a la vez promueve la formación de nuevas conexiones neuronales. En ese intercambio de emociones y aprendizajes se revela la verdadera esencia de la neuroplasticidad, pues cada conversación, cada risa compartida y cada gesto de solidaridad se convierten en un estímulo que moldea y refuerza nuestro cerebro. Lo que resulta fascinante es cómo la ciencia y la experiencia personal convergen en esta visión. Somos seres en constante cambio y al elegir conscientemente actividades que nos eleven, estamos invirtiendo en la transformación de nuestra mente. La dopamina, la serotonina y otros neurotransmisores se alían en este proceso, creando un ambiente interno que favorece el aprendizaje y la resiliencia. Es en ese estado de apertura y dinamismo donde descubrimos que el potencial para reinventarnos está siempre presente, esperando a ser activado por una acción positiva, por un gesto de autocuidado o por la simple decisión de dedicar tiempo a lo que realmente importa. Cada día nos brinda la oportunidad de crear un cambio significativo en nuestra estructura interna, de reconfigurar aquellas conexiones que ya no nos sirven y de abrir espacio para nuevas experiencias. La práctica constante de actividades que nos nutran no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también refuerza la idea de que el crecimiento personal es un proceso que se construye paso a paso, con pequeñas decisiones que, en conjunto, tienen el poder de transformar radicalmente nuestra forma de ver el mundo. Así, al final del día, comprendemos que el verdadero valor de las actividades positivas radica en su capacidad para activar la neuroplasticidad, permitiéndonos ser arquitectos de nuestro propio destino y transformadores de nuestras realidades. La invitación es clara: buscar, crear y disfrutar de aquellas experiencias que nos impulsen a ser mejores, que nos inspiren a aprender y que, en definitiva, nos permitan vivir una vida plena y en constante evolución. Al adoptar este enfoque, cada reto se convierte en una oportunidad y cada logro, por pequeño que sea, es una celebración del poder que tenemos para cambiar y crecer. En ese continuo proceso de transformación, descubrimos que la clave para una vida exitosa y satisfactoria reside en la armonía entre nuestras acciones, nuestros pensamientos y la capacidad infinita del cerebro para adaptarse y reinventarse. Número 13. Deja de prestar atención a lo que no te aporte. Deja de prestar atención a lo que no te aporte es una invitación a liberarte de todo aquello que te distrae y desvía tu energía de lo verdaderamente importante. Durante mucho tiempo me encontré atrapado en un torbellino de opiniones, críticas y estímulos que parecían llenar cada rincón de mi vida, pero que al final solo dejaban un vacío y una sensación de desgaste. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi atención era un recurso limitado, que comprendí la importancia de filtrar lo que no suma, de dedicar mi tiempo y mi mente solo a aquello que enriquece mi ser. Recuerdo una época en la que me consumía la necesidad de estar al tanto de cada comentario negativo, de cada noticia alarmante o de cada juicio infundado que circulaba en mi entorno. Mi mente se saturaba de pensamientos que no aportaban ni un ápice de paz ni de crecimiento,
y cada día me resultaba más difícil distinguir entre la información que realmente me ayudaba a avanzar y aquella que solo sembraba inquietud. Poco a poco, comprendí que al prestar atención a lo superfluo, estaba regalando mi energía a aquello que, en última instancia, me alejaba de mis objetivos y de mi bienestar interior. Fue entonces cuando decidí hacer un cambio radical, aprender a ignorar lo que no me aporta y a centrarme en mis propias prioridades. Empecé a practicar el arte del distanciamiento consciente, a identificar qué pensamientos y estímulos eran verdaderamente constructivos y cuáles simplemente me sumaban ruido. Esta decisión no fue fácil, pues en el mundo actual resulta casi inevitable encontrarse rodeado de información constante, pero al final se tradujo en una liberación. Me di cuenta de que la clave estaba en escoger con sabiduría a qué prestar atención, en cultivar una mente selectiva que solo absorbe aquello que nutre y enriquece mi camino. Cada día se convirtió en una oportunidad para aplicar este filtro mental. Al despertar, en lugar de sumergirme en un mar de opiniones y distracciones, me dediqué a establecer mis intenciones para el día, a recordar mis metas y a concentrarme en las actividades que realmente me acercaban a la vida que deseo construir. Poco a poco, noté que la calidad de mi pensamiento mejoraba, que la ansiedad se reducía y que mi capacidad para tomar decisiones claras y acertadas se fortalecía. Al dejar de prestar atención a lo que no me aporta, pude reconectar con mi esencia y con lo que verdaderamente me inspira. Esta transformación también tuvo un impacto profundo en mis relaciones. Antes, solía absorber cada palabra, cada crítica o cada comentario que se cruzaba en mi camino, sin cuestionar su relevancia o veracidad. Aprendí a discernir entre aquellos aportes que nacían del cariño y la sabiduría y aquellos que simplemente eran el reflejo de prejuicios o malentendidos. Al tomar distancia de lo negativo, me abría a escuchar con mayor atención y empatía a quienes realmente importaban, fortaleciendo vínculos y cultivando un ambiente de respeto y crecimiento mutuo. La calidad de las interacciones se elevó notablemente, pues me centré en lo esencial y dejé atrás las distracciones que antes empañaban cada conversación. Con el tiempo, esta práctica de filtrar lo superfluo se convirtió en un pilar de mi bienestar emocional y mental. Comprendí que cada minuto de atención es valioso y que, al invertirlo en lo que realmente me nutre, estoy construyendo una vida basada en la autenticidad y en la autoafirmación. No se trata de aislarse del mundo, sino de aprender a distinguir entre el ruido y la música que eleva el espíritu. Al decidir conscientemente en qué enfocar mi energía, descubrí que mis capacidades para aprender, para crear y para amar se potenciaban de manera extraordinaria. El proceso no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos en los que la tentación de dejarse arrastrar por la corriente de opiniones y de distracciones era casi irresistible, cuando el entorno parecía conspirar para saturar cada instante con mensajes vacíos. Sin embargo, en cada uno de esos episodios, recordaba la importancia de honrar mi tiempo y de respetar mi mente. Esa disciplina personal me permitió ver que cada pequeño esfuerzo por ignorar lo que no me aporta se traducía en una mayor claridad, una mejor concentración y, en definitiva, en un crecimiento personal más sólido. En definitiva, aprender a filtrar y a dedicar mi atención únicamente a aquello que me enriquece se ha convertido en una forma de vida, en un acto de amor propio y de compromiso con mi evolución. Es una invitación a mirar más allá del bullicio, a escuchar la voz interior que siempre sabe lo que es mejor y a construir cada día un futuro en el que mi energía se convierta en el motor de mis sueños y de mis logros. Deja de prestar atención a lo que no te aporte y verás cómo, al centrarte en lo esencial, cada día se transforma en una oportunidad para crecer, para aprender y para vivir con una intensidad y una plenitud que solo nacen de la verdadera libertad interior. Número 14. Desarrolla la atención plena. Desarrolla la atención plena es un llamado a sumergirte en el presente y a descubrir la riqueza oculta en cada instante de tu vida. Durante mucho tiempo, me encontré atrapado en la vorágine de pensamientos y preocupaciones, dejando que el pasado y el futuro dictaran el curso de mis emociones y acciones. Fue en ese caos mental donde empecé a explorar la posibilidad de vivir de manera consciente, de detenerme a observar cada experiencia sin juzgarla
y de abrirme a la serenidad que solo el aquí y ahora puede ofrecer. Al iniciar este camino, descubrí que la atención plena no es un estado de perfección, sino una práctica constante de volver a centrar la mente. Aprender a desarrollar la atención plena significa entrenar la capacidad de estar presente, de notar las sutilezas del entorno y de reconocer el fluir natural de los pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos. Con cada respiración, me daba cuenta de que la calma interior podía alcanzarse si tan solo permitía que la mente se asentara en el momento presente, sin las distorsiones de recuerdos o anticipaciones. Cada día, al dedicar unos minutos a simplemente estar, a observar sin intervenir, descubrí que podía ir moldeando una actitud de mayor aceptación y claridad. El proceso de cultivar esta habilidad implicó enfrentar la resistencia interna, esa voz que insiste en que el pasado tiene relevancia o que el futuro requiere constante preparación. Poco a poco, comprendí que esa resistencia era en realidad el reflejo de un pensamiento disperso y de una mente acostumbrada a vagar sin rumbo. Al practicar ejercicios de meditación y al dedicar tiempo a actividades que requerían una atención plena, noté cómo mi capacidad para concentrarme se fortalecía. La práctica diaria me enseñó a reconocer los momentos en que mi mente se distraía y, en lugar de recriminarme, a suavemente dirigir mi atención de regreso al aquí y ahora. Fue en esa repetición, en ese acto de gentil retorno, donde se forjó la verdadera esencia de la atención plena. Con el tiempo, me di cuenta de que vivir con atención plena no solo transformaba mi interior, sino que también influía de manera positiva en la forma en que me relacionaba con el mundo. Al estar más presente, cada interacción se volvía más auténtica y cada experiencia, por insignificante que pareciera, se convertía en una oportunidad para aprender y crecer. Descubrí que el simple acto de observar, sin juicio, permitía que la belleza del entorno y la riqueza de las emociones se manifestaran de forma más clara y vibrante. Esta práctica me abrió la puerta a una vida en la que cada momento, cada respiración, se convertía en una fuente inagotable de gratitud y descubrimiento. La transformación que experimenté al desarrollar la atención plena fue, sin duda, un viaje de autoconocimiento profundo. Aprendí a identificar los patrones de mi mente, a reconocer cuándo caía en el piloto automático y a decidir conscientemente cuándo y cómo prestar atención a lo que realmente importaba. Con cada experiencia, comprendí que la verdadera libertad reside en la capacidad de elegir el enfoque de la mente, en dejar de ser prisionero de los pensamientos automáticos y en cultivar la presencia plena en cada acción. Así, cada momento se volvió un lienzo en blanco, una oportunidad para pintar con colores de calma, aceptación y claridad. A medida que la práctica se consolidaba, empecé a notar cambios sutiles pero profundos en mi día a día. La ansiedad se atenuó, la claridad mental se hizo más nítida y, sobre todo, la conexión con mi entorno se intensificó. Me di cuenta de que, al dejar de lado las distracciones y los juicios, podía saborear cada experiencia con mayor intensidad y profundidad. Era como si la vida me ofreciera un abanico de detalles antes invisibles, revelando una realidad rica y compleja, llena de matices y posibilidades que antes pasaban desapercibidas. Esta nueva forma de vivir se convirtió en un acto de amor propio, en el reconocimiento de que la atención plena es la llave que abre las puertas de una existencia más consciente y plena. En definitiva, desarrollar la atención plena se transformó en un ejercicio diario de conexión con uno mismo y con el mundo que nos rodea. Número 15. El poder de la disciplina diaria. El poder de la disciplina es una de esas verdades que tardé en comprender plenamente. Durante mucho tiempo, vi la disciplina como una obligación, como una imposición que restringía la libertad y la espontaneidad. Me resistía a la idea de seguir rutinas estrictas, creyendo que la motivación era suficiente para avanzar en mis objetivos. Pero con el tiempo, me di cuenta de que la motivación es fugaz, inconstante y caprichosa, mientras que la disciplina es el verdadero motor del progreso. Fue en ese momento cuando comprendí que la disciplina no es una limitación, sino una herramienta poderosa para construir la vida que realmente deseo. Descubrí que la disciplina es la base sobre la cual se edifica cualquier logro significativo. No se trata de imponer reglas rígidas o de vivir bajo una estructura inflexible,
sino de desarrollar la capacidad de actuar con constancia y determinación, incluso cuando las ganas y la inspiración flaquean. Cada pequeño acto de disciplina es una declaración de compromiso con uno mismo, un recordatorio de que el éxito no depende de la emoción del momento, sino de la voluntad de seguir adelante, cuando todo lo demás parece invitar a la comodidad y la procrastinación. El cambio comenzó cuando empecé a observar mi día a día con mayor atención. Me di cuenta de cuántas veces había abandonado proyectos por falta de constancia, de cuántos planes se habían quedado en meras ideas, porque esperaba el momento adecuado para empezar. La realidad era que no había un momento ideal, y esperar la motivación perfecta solo servía para aplazar mi crecimiento. Fue entonces cuando decidí adoptar la disciplina como un estilo de vida, como la fuerza que me impulsaría incluso en los días en los que mi mente tratara de convencerme de que no tenía energía o tiempo suficiente. El poder de la disciplina se manifestó en mi vida de muchas maneras. Comencé con pequeñas acciones: levantarme a la misma hora cada mañana, dedicar tiempo a leer, escribir o ejercitarme sin depender del estado de ánimo del momento. Con el tiempo, estas prácticas se convirtieron en hábitos que transformaron mi perspectiva y mi capacidad de lograr lo que me proponía. Descubrí que la verdadera magia de la disciplina no está en los grandes cambios inmediatos, sino en la acumulación de pequeños esfuerzos diarios que, sin darnos cuenta, nos convierten en personas más fuertes, resilientes y capaces. A medida que fui consolidando esta mentalidad, entendí que la disciplina es un acto de respeto propio. Es la forma en que demostramos que nuestras metas y sueños son lo suficientemente importantes como para dedicarles tiempo y esfuerzo constantes. No siempre es fácil, porque la mente siempre buscará el camino de menor resistencia, pero cada vez que lograba mantenerme firme en mis compromisos personales, sentía una satisfacción mucho más profunda que cualquier placer momentáneo que pudiera ofrecer la comodidad. Con el tiempo, la disciplina también transformó mi relación con el fracaso. Antes, cada tropiezo me hacía dudar de mis capacidades y me llevaba a cuestionar si realmente valía la pena intentarlo. Pero al integrar la disciplina en mi vida, empecé a ver los errores como parte natural del proceso, como señales de que estaba avanzando. Aprendí a levantarme con más rapidez, a corregir el rumbo sin perder el impulso y a entender que el verdadero fracaso no está en caer, sino en no intentarlo de nuevo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la disciplina ha sido el factor determinante en cada una de mis victorias personales. No fueron la motivación ni los momentos de inspiración los que me llevaron a conseguir mis metas, sino la capacidad de mantenerme constante, de seguir adelante incluso cuando el camino se volvía difícil. Descubrí que la disciplina es más que una habilidad. Es una filosofía de vida, un compromiso con el crecimiento y la excelencia personal. Hoy entiendo que el poder de la disciplina no radica en la rigidez ni en la imposición, sino en la capacidad de mantener el enfoque y la determinación a lo largo del tiempo.